gente terrestre, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. En el video de hoy vamos a hablar de lo que son los usuarios y los grupos de usuarios. Esto como una especie de introducción o precuela o conocimientos necesarios base para después otorgar permisos a los archivos y programas. Esto en el caso de tener un ambiente de trabajo compartido, digamos, es decir, que todos usemos la misma computadora y no todos estemos experimentados en lo que es el uso de GNU Linux. Entonces, para evitar determinados problemas con la computadora, todo lo que refiera a lo que es el sistema propiamente dicho, es decir, en la instalación, desinstalación, actualización, ediciones de archivo, cosas más delicadas dentro del sistema, va a quedar en manos solamente de quien sea o usuario root o tenga permisos de superusuario, como ya hemos visto anteriormente. Pero ahora además vamos a agregar otros usuarios que no van a tener la misma cantidad de permisos o inclusive no van a poder acceder a determinados archivos o programas dentro del sistema. Entonces así nos evitamos de que suceda algún inconveniente. Quizás aún así igual esto no sea quizás del mayor interés para todo el mundo, porque en realidad uno puede generar simplemente un usuario, darle los permisos de superusuario, y si solamente yo sé la contraseña, nadie va a poder instalar o desinstalar nada. Es más, la idea es no compartir esa contraseña, que solamente quien va a administrar el sistema la tenga, o solamente quien va a administrar el sistema acceda como root. Pero está bueno saberlo porque puede darse el caso de que no, de que en realidad cada quien prefiera tener su entorno a su gusto, digamos, o las cosas que necesite usar, y en ese caso está bueno que se haga este tipo de procedimientos como por una buena práctica, ¿no? Pero como yo siempre digo, generalmente estos videos están orientados para quien maneja su propio sistema operativo, es decir que saber de usuarios y de grupos de usuarios nos va a brindar muchísima información y nos va a ser de utilidad, pero quizás no lo usemos en el día a día, digo. Más que para darme permisos a mí mismo como usuario en determinado archivo, o cuando apenas instalo el sistema operativo, generalmente el usuario que genero no tiene permiso de superusuario y eso yo lo agrego desde el archivo de sudoers, el cual ya hemos visto en videos anteriores cuando hablamos de la personalización del sistema operativo, si mal recuerdo, o de la configuración o edición de archivos. Así que bueno, primero que nada voy a hacer una pequeña actualización del sistema, ya que me la está pidiendo. Y yo dije pequeña, pero una actualización bastante grandecita. 136 MB, no es tanto tampoco. Y se van a actualizar un montón de paquetes base, especialmente de Plasma por lo que veo, pero también Samba, Python. Está bien, todo lo necesario, no de Debian, Caps y muchas librerías compartidas. Así que nada, bueno, vamos arriba, vamos a darle que sí, vamos a dejarlo laburar y vamos haciendo una pequeña introducción a lo que son los usuarios y los grupos. Bueno, usuario, como ya entendemos, es básicamente el que tiene acceso al sistema, ¿no? Va a tener un nombre de usuario y su propia contraseña para ingresar. Además, estos usuarios van a tener o no tener determinados permisos sobre los archivos, dependiendo incluso del grupo al que pertenezcan. Yo puedo darle permisos al usuario específicamente o al grupo. Yo puedo tener en un grupo varios usuarios y extender los permisos al grupo directamente, por lo cual todos los que tengan acceso o sean parte de ese grupo van a tener acceso a determinado archivo, y ese acceso a determinado archivo también va a poder cambiarse los permisos que se le den, pero eso lo vamos a ver en otro video aparte. Para hacer una breve introducción a lo que va a venir después, yo a los usuarios y a los grupos les voy a poder dar permisos tanto de ejecución, lectura y escritura para que puedan interactuar de determinada manera con los archivos. Es decir que yo a un grupo de usuarios le puedo dar solamente permisos de lectura sobre determinado archivo para que no puedan hacer modificaciones o ejecuciones. Y básicamente para eso armamos lo que son los grupos de usuario y los usuarios para que cada quien tenga sus permisos o sus permisos dependiendo de los grupos a los que pertenezca, porque un usuario además puede pertenecer a más de un grupo, pero eso ahora lo vamos a ir comentando. Vamos a esperar a que termine un poco la actualización esta. Tengamos en cuenta de que Linux se usa muchísimo en lo que son servidores. Un servidor podría ser un host el cual brinde servicio, por ejemplo, de máquina virtual a muchos usuarios, principalmente lo que serían empresas o trabajo, ¿no? Y por eso es tan importante saber cómo funcionan lo que son los usuarios, los grupos y los permisos. Pero nada, bueno, en fin, a lo que vamos. Vamos a limpiar la pantalla. Todo lo que es referido a lo que son usuarios y grupos está dentro del directorio etcétera. Yo dentro del directorio etcétera vamos a hacer un change directory y vamos a ver qué es lo que tenemos. cd
etcétera. Vamos a hacer un ls-l y haciendo una vista rápida a todo lo que está dentro, etcétera, podemos tener, por ejemplo, acá tenemos el archivo de configuración de adduser. Tenemos varios archivos de programa, por ejemplo, de carpeta de Chromium, lo de console, lo que es apt, que es el gestor de paquetes, como ya veníamos hablando. Tenemos todo lo referido a cron, pero también tenemos archivos de lo que pertenece a grupos, que es un archivo que contiene información básica sobre los grupos. Tenemos también Shadow, por ejemplo, que contiene las contraseñas cifradas, el GS Shadow, que contiene las contraseñas cifradas de los grupos. Shadow es la de los usuarios y GS Shadow la de los grupos. Sería tipo algo así como Group Shadow, ¿no? Donde están las contraseñas. Tenemos el archivo también de Password, que tiene información básica del usuario. Uno pensaría que en Password está las contraseñas, pero no, en Password está la información del usuario y las contraseñas están cifradas, obviamente por cuestiones de seguridad, en lo que es el archivo Shadow. Y entonces yo todos estos archivos le voy a ir agregando, quitando información con distintas herramientas, por ejemplo adduser o addgroup o etcétera, para agregar usuarios y grupos. Bueno, entonces vamos a chusmear un poco lo que está dentro de lo que son estos archivos de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en Password, para saber la información que tiene de usuarios. Este archivo puede entrar cualquiera, no necesita permisos de superusuario. Entonces vamos a usar el comando cat, etcétera, passwd. Y acá, por ejemplo, lo que me va a decir es el nombre de usuario, la contraseña que va a estar marcada con una X, que obviamente me va a mostrar, y eso aparte está dentro de otro archivo. El user ID, que es un número asignado al usuario, el número, perdón, el grupo, la ID del grupo, o el GID, que es el número del grupo primario del usuario. En este caso, root viene a ser el usuario raíz, básicamente, al ser el primero va a tener 0 y 0 porque es el primer usuario y es el primer grupo, ¿no? Después vamos a tener un espacio que acá en este caso dice root. Generalmente vuelve a repetir lo que es el nombre de usuario, pero básicamente acá en realidad nosotros cuando agregamos un usuario podemos agregar otro tipo de información. Por ejemplo, digamos, no sé, que el nombre de usuario es Lorenzo y yo acá voy a poder poner Lorenzo Lamas o cualquier información que yo quiera adherir a esto. Y después me va a decir el tipo de shell que usa el usuario, que en este caso es bash. Lo otro que también aparece son las cuentas de servicio, que si bien root es un usuario propiamente dicho, lo demás son servicios, por ejemplo los daemons, por decir algo, del sistema que se van a ejecutar, y todos estos se hacen cuentas de servicio, digamos, a la par de que se hace la cuenta de usuario. Eso también quedan almacenadas también en password, ¿no? Acá quedarían como quien dice todas las cuentas, sí, pero si yo quisiera ver específicamente la cuenta de algún usuario, tendría que poner el nombre del usuario, ¿no? En el comando cat o con el comando grep, mejor dicho, grep nombre de usuario y la locación, que en este caso serían etcétera password. Y en este caso, por ejemplo, yo tendría que tener un usuario que fuera Debian, que está por acá abajo, Debian user, donde tengo el nombre del usuario, la contraseña, el número de usuario, el número de grupo, o el UID, el GID, el espacio que se autocompletó con el mismo nombre de usuario, el directorio home de Debian User y el shell por el cual va a interactuar, va a interactuar con el sistema, ¿no? En este caso bash. Bárbaro. Bueno, vamos a seguir viendo algunos de los otros archivos de los que estamos hablando. Vamos a poner un clear acá para despejar un poco la pantalla. Y vamos, por ejemplo, con el archivo group, ¿no? Etcétera. Y acá van a aparecer los grupos que existen con su contraseña y número. Claramente la contraseña tampoco está almacenada acá, sino que me va a indicar que la tiene y me va a indicar el GID. Tengo una idea de los grupos. Obviamente los servicios también tienen grupos y por eso también van a figurar por acá. Y acá también va a aparecer el grupo de Debian User. Y vamos a entrar en los otros, que son los archivos que guardan las contraseñas, que obviamente van a estar cifradas, por ende no se va a ver. Y para eso yo tengo que usar el comando y me va a denegar el permiso. En este caso va a denegar el permiso porque no cualquier usuario sin permisos puede acceder a lo que es Shadow. Solamente quienes tengan los permisos del superusuario o el usuario root van a poder hacerlo. Por ende tenemos dos caminos: o nos hacemos usuario root o entramos con permiso de superusuario. En este caso yo lo que voy a hacer es entrar con permiso de superusuario porque me parece la práctica más correcta. Como usuario root es sensiblemente más destructivo si cometo algún error. Entonces sudo, vamos a repetir el comando directamente, ponemos sudo al principio, la contraseña, y acá por ejemplo me va a aparecer la contraseña root cifrada
y la contraseña de Debian User cifrada. Y los demás hacer cuentas de servicio se maneja con las autorizaciones que ya tienen los servicios en sí, básicamente. Así que las contraseñas que vamos a ver realmente son las de los usuarios. Y vamos a hacer lo mismo con los grupos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente vamos a cambiar, si no me equivoco, a G. Y en este caso los grupos que están asignados no tienen contraseñas, sino nos aparecían también cifradas por acá. Entonces vimos más o menos brevemente qué es lo que se encuentra dentro de estos archivos. Básicamente almacenan los usuarios, los grupos y sus contraseñas. Excelente, cifradas claramente. Ahora, yo cómo creo usuarios y cómo los agrego a los grupos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pruebita haciendo algún usuario, haciendo algún grupo y agregándolos, ¿no? Aparte vamos a hacer una contraseña para el usuario y quizá también hagamos una modificación para ver que se pueden cambiar. Y ahora para agregar un usuario, si yo no me recuerdo, solamente se puede hacer como root. Voy a intentar hacerlo con permisos de superusuario para ver si también se puede hacer con permisos de superusuario. Vamos a poner sudo adduser y vamos a ponerle Pepito. Perfecto, con el comando sudo también podemos agregar un usuario sin tener que entrar como root, lo cual está bueno. Y acá me dice claramente, ¿no? Añadiendo el usuario Pepito, añadiendo el grupo, porque aparte, cosa que me olvidé decir, cada vez que nosotros hacemos un usuario, el usuario crea una especie de grupo personal. Es decir, que todos los usuarios van a pertenecer a su propio grupo y aparte van a poder pertenecer a otro grupo. Si era un grupo, por ejemplo, vamos a decir grupo compartido, yo podría poner a Debian User y a Pepito dentro del grupo compartido, pero aparte también van a seguir perteneciendo al grupo Debian User, en el caso de Debian User, y al grupo Pepito, en el caso de Pepito. Además, claramente, a Pepito se le va a generar un directorio home en el cual va a poder guardar sus archivos y me va a pedir que le genere una contraseña. Perfecto, entonces le vamos a agregar una contraseña, me va a pedir que la repita y acá vamos a el campo en el que yo puedo agregar más información sobre el usuario. Cuando estamos haciendo la instalación del sistema, esto se autocompleta con el mismo nombre de usuario, en el caso, por ejemplo, de Debian User, como mostré, pero yo acá le podría poner, no sé, lo que yo quiera. Vamos a poner, para mostrar que queda distinto, Pepito Plus. Y el resto lo voy a dejar vacío, porque toda esta información se va a agregar al final del usuario. Solamente quiero mostrar eso. Va a pedir número de habitación, teléfono de trabajo, teléfono de casa, digamos. Esto es toda información que se agrega ahí, por el cual yo voy a saber todo lo que necesite saber de este usuario. Cuando lo voy a agregar, en el caso, supongo yo que si tuviera que tener algún tipo de contacto con el mismo, cuando fuese remoto, en el caso que fuera un servidor que proporciona máquinas virtuales fuera de la empresa para el trabajo compartido. Y al final de todo me va a preguntar si la información es correcta, le vamos a dar que sí, y se agregó exitosamente el usuario Pepito con su contraseña. Y vamos a comprobarlo haciendo un grep con el nombre Pepito dentro del archivo password. Y ahí está, acá tenemos a el usuario Pepito que tiene una contraseña que tiene este número de identificación de usuario, este número de identificación de grupo y acá la información que me pedía agregar, donde va a estar todo lo que yo le haya agregado en estas comas, ¿no? En este caso solamente puse Pepito Plus como que fuera nombre y apellido, digamos. Me va a decir su carpeta de usuario, la carpeta home de Pepito y cuál es el shell con el cual va a interactuar, que en este caso es Bash. Perfecto. Ahora supongamos que yo tengo que hacer un cambio de contraseña a este usuario por cualquier razón, motivo o circunstancia. Eso lo voy a hacer con el comando password seguido del nombre de usuario. En este caso, por ejemplo, sería Pepito. Y acá me va a pedir que introduzca la nueva, la repita y se actualiza la contraseña del usuario. Y hago un pequeño paréntesis con el tema de agregar usuarios, ¿no? Yo el comando adduser le puedo poner parámetros como la mayoría de los comandos, los cuales me van a dar otras posibilidades, es decir, por ejemplo, que en vez de que el número de usuario o de grupo sea aleatorio, que ya se cree con un número específico o cosas por el estilo. Quien quiera profundizar un poco más en esto, yo le recomendaría que directamente entre al man de adduser y por acá van a poder ver los otros parámetros que se le pueden. Pero nada, para que no se nos vaya mucho de las manos esto, vamos a lo que necesitamos, que es básicamente agregar el usuario. También lo vamos a borrar, pero lo vamos a borrar después porque primero quiero crear un grupo, ver si le podemos agregar los usuarios al grupo y después sí vamos a los comandos para eliminarlos. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a ver si generamos un grupo. Y para agregar un grupo nuevo es similar a lo que es el usuario, sudo proc add, y acá por ejemplo me va a mostrar algunos parámetros porque no puse el nombre de grupo todavía, donde yo puedo elegir poner alguna contraseña o
por ejemplo, poner un ID de grupo específico. Bueno, etcétera. Vamos a probar, por ejemplo, de nuevo, group add y vamos a ponerle al grupo prueba para ver que se haya hecho. Vamos con el comando cat a etcétera group. Y acá tenemos, por ejemplo, que se creó el grupo de Pepito y abajo se ve el grupo prueba. Y ahora vamos a agregar al usuario Pepito al grupo prueba y para eso vamos a usar el comando user mode. Entonces vamos con sudo user mode -a, que es añadir básicamente, o add, y el parámetro -g para que se agregue como grupo secundario. ¿Y por qué como grupo secundario? Bueno, porque el grupo primario, en el caso de Pepito, por ejemplo, sería el grupo Pepito, un grupo primario que se genera junto con el usuario. Entonces vamos con sudo user mode -a para que se agregue a un grupo secundario. El grupo secundario va a ser prueba y Pepito va a ser el usuario que queremos agregar al grupo prueba como un grupo secundario para Pepito. Y ahora Pepito pertenece al grupo Pepito y al grupo prueba. Veamos si realmente es así. Vamos a hacer directamente un grep, o vamos a hacerlo con otro comando mejor, uno más simple. Nosotros ya sabemos que existe el usuario Pepito, no tenemos que estar buscándolo. Entonces yo lo que puedo hacer es usar el comando id Pepito. Y acá me va a decir que el user ID de Pepito, el grupo ID de Pepito, los grupos a los que pertenece Pepito, que en este caso es Pepito, users y prueba. Y podemos ver que efectivamente pudimos agregar al grupo prueba a Pepito. Entonces yo a partir de acá puedo asignarle determinados permisos al grupo prueba y todos los usuarios que pertenezcan a este grupo van a tener los permisos dentro de esos archivos. Esto lo que hace es que yo no tengo que darle los permisos a cada usuario individual para acceder a determinados archivos o información, sino que directamente agrego a todos los usuarios que yo necesite a un grupo, le doy los permisos a ese grupo y asunto arreglado. Incluso si tuviera que agregar más usuarios el día de mañana, simplemente agrego al usuario nuevo y ese usuario lo sumo al grupo que ya tiene los permisos que le debería agregar al usuario para acceder a determinada información, y a partir de ahí ya va a tener permiso por ser parte de ese grupo. Pero todo el tema de los permisos lo vamos a ver más adelante, tranquilos. Ahora vamos a ver cómo se elimina todo esto y cómo yo puedo sacar usuarios de los grupos. Así cerramos un poco todo el tema de lo que es la creación de usuarios, grupos y más o menos cómo se manejan. Entonces limpiamos la pantalla y lo que vamos a hacer es eliminar al usuario Pepito del grupo prueba. Para eso vamos a usar el comando del user, por lo que vamos a poner sudo del user, el nombre del usuario, en este caso es Pepito, y el grupo que es prueba. Y acá le estamos diciendo básicamente al sistema que borre al usuario Pepito del grupo prueba. Y abajo nos dice claramente eliminado el usuario Pepito del grupo prueba. Perfecto. Para comprobar, por las dudas, de nuevo id Pepito. Y ahora Pepito pertenece solamente al grupo Pepito y users. Y ahora lo que vamos a proceder es a, como decíamos hoy, eliminar lo que es el usuario y el grupo en este caso. Y esto es sencillo, como por ejemplo, para eliminar un usuario, con el comando sudo user del la opción -r, porque recordemos que al generar un usuario se le hace una carpeta home, la cual va a tener todos los archivos que haya guardado ese usuario. Si yo simplemente borro el usuario, puedo conservar los archivos. Si yo borro el usuario con el parámetro -r, voy a borrar también su carpeta home y todo su contenido. Y en este caso nuestro usuario era Pepito. Perfecto. Y ahora vamos a poner id Pepito, por ejemplo, para ver si aparece. Pepito, no existe ese usuario. Perfecto. Y ahora vamos a eliminar el grupo que era prueba. Y para eso vamos a usar el comando sudo group del y el nombre del grupo. Y para comprobar que se hubiese borrado correctamente, vamos a hacer un grep prueba a la carpeta etcétera grupo. Y no aparece nada. Si queremos cerciorarnos por las dudas, podemos hacer un cat y buscar entre todo lo que esté adentro también. Vamos a hacerlo. Y definitivamente no existe el grupo prueba. Así que está. Por acá vamos a cerrar el video de hoy hablando un poco de cómo crear, cómo eliminar usuarios y grupos y cómo agregar usuarios a grupos.
para posteriormente entrar de lleno en lo que es el tema permisos, que es lo que más nos puede llegar a interesar. Así que nada, como siempre, les dejo un gran abrazo intergaláctico y nos vemos en el próximo video. Suscríbete, activa la campanita, dale a like y compartí.